bendecir tu santo nombre, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho, Dios, porque lo hiciste todo, Padre Celestial, todo, Padre de la gloria. Y hoy solamente queremos darte las gracias, Señor. Nos has dado un día espectacular, Dios. Nos has dado salud. Nos has rodeado de familia biológica y espiritual. Nos has dado paz en nuestros corazones, Señor. Y día tras día disfrutamos de esa vida eterna que ha sido impartida en nuestra vida a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, qué maravilloso el disfrutar esa vida eterna. Qué maravilloso el disfrutar de ser hijos tuyos, Señor. Qué maravilloso saber que somos herederos, Señor, de todas tus bendiciones, Señor. No por nuestros méritos, Señor, sino por el gran amor tuyo, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque hoy vivimos en la gracia tuya, Dios, comprendiendo que día tras día necesitamos conocerla aún más, Dios. Necesitamos vivir en ella, Padre, para poderla reflejar, Dios, a cada persona que está a nuestro alrededor, Dios. Agradecidos, Señor, estamos contigo. Gracias por cada persona, Señor, que tú has traído a este lugar, porque eres tú el que colocaste el sentir en sus corazones, Señor, el de venir a este sitio, Señor, para venir, Padre Celestial, a conocerte aún más a ti, Dios, a través de las Escrituras, a través de la revelación de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, día tras día nos siga revelando a Cristo Jesús, Señor, en las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, Dios, pero Él es la vida eterna, Padre. Así que, Señor, una vez más queremos agradecerte. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho, Padre. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos en esta noche, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Usted puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Sean bienvenidos hoy a este viernes en familia. Me alegra verle, hace mucho rato no le veía. Cómo pasa el tiempo, porque la palabra de Dios dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que llevamos bastantes días, bastantes miles de días sin vernos, según la palabra. Así que bienvenidos a este lugar. Nuestra palabra en esta noche es entendiendo la oración en el nuevo pacto. Yo sé que mucho se ha hablado en este lugar del nuevo pacto, de la verdad presente. Mucho se ha hablado, llevamos meses hablando acerca de la oración. Llevamos meses hablando acerca de cómo realmente el Padre le gustaría que nosotros oráramos. Que ya no es a través de un pacto arónico, ¿cierto? Estamos acostumbrados a orar esperando las promesas del Padre Celestial. Estamos acostumbrados a orar, pedirle al Señor lo que fluía de nuestros sentimientos, emociones o de nuestra mente humana. Pero el Padre nos ha enseñado a través de la revelación, a través de conocer la verdad presente, la manera correcta de cómo orar. Pero necesitamos en esa noche ser entendidos en la oración en el nuevo pacto. A lo largo de los años que hemos venido caminando en las cosas del Señor,
Hemos leído muchísimos libros acerca de la oración. Hemos leído libros de la oración que hablan acerca de guerra espiritual, la oración, el intercesor, llaves para administrar liberación, donde hay muchas oraciones, como oraciones para prosperar, oraciones para salir de la deuda, oraciones para esto y oraciones para aquello, donde nada tenían que ver, o donde más bien donde tenían un cierto tinte con respecto a la parte del sacerdocio arónico. Es decir, el sacerdocio arónico es un sacerdocio que se basaba en promesas por alcanzar, promesas para que el Señor nos diera esas promesas. Pero ahora en el nuevo pacto va a ser muy difícil que usted pueda encontrar un libro que hable acerca de la verdad presente del sacerdocio de Melquisedec, nuestro sumo sacerdocio, nuestro Señor Jesucristo, un libro que hable con respecto a esa parte de la oración en el nuevo pacto. Muy difícilmente usted lo va a encontrar en las librerías que acostumbrábamos a visitar. Hasta ahora solamente conozco un libro que habla acerca de la oración en el nuevo pacto. Va a ser muy interesante, y como no hay libros, entonces va a ser supremamente interesante el que nosotros podamos escudriñar la palabra, podamos escudriñar las escrituras, porque la oración en el nuevo pacto es una oración de legalidad. Es decir, que si nosotros no oramos con respecto al nuevo pacto, a la verdad presente, estamos haciendo una oración ilegal. Porque entonces estaríamos pidiendo, estaríamos suplicando, estaríamos rogando por promesas que Él ya cumplió. Por promesas que ya son una realidad. Por promesas que Él ya se cumplieron en Él. Así que, amada iglesia, en el nuevo pacto necesitamos escudriñar las escrituras. Hay muchos libros interesantes acerca de la oración y muchas obras escritas que en el pasado son inspiradoras, penetrantes y desafían a la gente, y nos desafiaron a muchos creyentes para deleitarnos acerca de la tarea de la oración. No obstante, muchas de esas excelentes obras, como lo acabo de decir, promueven un lenguaje arónico, es decir, un lenguaje de promesas por cumplir, y esto es incoherente con respecto a la verdad presente que el nuevo pacto declara. Por el otro lado, esos libros nos desarrollaron un enfoque teológico. Muchos lo utilizaron para la parte del devocional, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas personas lo utilizaron de una manera mística. Es decir, la gente oraba para tener comunión con Dios. Oraba para sentir paz en sus corazones. Oraban para sentir la presencia de Dios. Y ahora nosotros necesitamos comprender que la oración siempre es un deleite. Que la oración es algo que usted y yo debemos, si se le puede decir así, practicar todos los días de nuestra vida. Le soy sincero, antes la gente oraba muchísimo y estaban bajo un sacerdocio arónico. Oración a las 5 de la mañana y la gente venía a orar. Monte de oración y la gente estaba en el monte orando.
oración en la noche y la gente venía a orar. Ahora que conocemos la verdad presente, que conocemos realmente cómo se debe orar, muchas de esas personas dejaron de orar, dejaron de deleitarse, dejaron de tener una disciplina en la oración. Porque muchas de las personas lo que tenían era una oración donde su oración era una guerra para que Dios venciera las obras del maligno. Entonces la gente oraba para que Dios venciera las obras del enemigo, cuando eso Dios ya lo realizó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Muchas veces la gente oraba para sentir la presencia de Dios, cuando ahora la presencia de Dios está 24/7 en nuestra vida. Mucha gente oraba y tenía una disciplina de oración o un horario de oración establecido, pero cuando comenzaron a escudriñar y cuando comenzamos a hablar acerca de la verdad presente, mucha gente dejó ese horario. Está bien que comprenda que la oración es 24/7, pero ya ni ora todos los días y mucho menos en el horario que tenía la disciplina de orar. Entonces, ¿qué necesitamos como hijos de Dios? Necesitamos ser entendidos en la oración en el nuevo pacto. Y aquí hay una pregunta muy interesante, y es: ¿por qué usted ora? ¿Por qué oramos los hijos de Dios? ¿Usted por qué ora? ¿Para que le vaya bien en el trabajo? ¿Para que Dios guarde a sus hijos? ¿Para que Dios le dé salud? ¿Por qué estamos orando? Porque si estamos orando de acuerdo a eso, para que nos vaya bien en el trabajo, para que se nos abran las puertas del trabajo, para que nos dé salud, para que nos guarde, estamos bajo el mismo sacerdocio arónico. Porque todo eso ya Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Salude a la persona que tiene el saber de iglesia. Necesitamos entender la oración en el nuevo pacto. ¿Por qué estamos orando? ¿Para que Dios venza al maligno en medio del problema que usted tiene? Porque a veces hay problemas, pero a veces Dios permite en su soberana voluntad ese problema para enseñarnos a nosotros una lección de vida. Entonces ninguna oración lo va a sacar de ese problema. Lo único que lo va a sacar de ese problema es cuando usted entienda el propósito que Dios tiene en ese problema. Y cuando usted pueda decir: Señor, haz tu soberana voluntad en medio de lo que estoy atravesando. Entonces, ¿para qué oramos los hijos de Dios? ¿Para que Dios venza al enemigo? Hay algo esencial que necesitamos comprender, y es que la oración no tiene que ser algo forzoso. Si yo le digo: hermano, venga, ore aquí, miles de pensamientos pasarán por su cabeza. ¿Cómo oro? ¿Qué digo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo termino? ¿Será que me voy a equivocar? ¿Será que no me voy a equivocar? Todos, cuando nacimos y comenzamos a caminar, nos caímos. Igual pasa en la oración.
Como veníamos con un modelo arónico, ahora necesitamos orar entendiendo lo que es la oración en el nuevo pacto. No vamos a orar así de un solo. Eso es un proceso de renovación de la mente. En el Espíritu estamos completos, pero necesitamos un proceso de aprendizaje, de disciplina, de constancia, hasta cuando eso día tras día sea formado en cada uno de nosotros. Por eso la oración no es obligación. Para los hijos de Dios la oración no es obligación. Para los hijos de Dios la oración es un deleite. Para los hijos de Dios la oración es un gozo continuo, no solamente cuando usted vaya a orar, sino 24/7. Para los hijos de Dios la oración es comunión con mi Padre Celestial, es intimidad con mi Padre Celestial. Para los hijos de Dios la oración son promesas cumplidas ya en Cristo Jesús, y como lo tenemos a Él, tenemos todas las promesas que el Padre ha depositado sobre el Hijo. Para los hijos de Dios la oración siempre tiene que ser un deleite. Un deleite. Ahora, entre más conozcamos la Escritura, entre más escudriñemos la Escritura, pues más vamos a entender a través de la revelación del Señor lo que Él quiere darnos a conocer. Pero si como hijos de Dios queremos ser gente de oración y no leemos la Escritura, no va a funcionar. La oración y la palabra van unidas, no se pueden separar. No se pueden separar. Por eso es necesario que como hijos de Dios podamos comprender que la oración en el nuevo pacto es un deleite. No es una carga, no es una obligación, es un deleite. Y aquí viene la tercera pregunta, y es: ¿hace cuánto no nos deleitamos en la oración? ¿Hace cuánto no nos deleitamos en la comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Hace cuánto no se deleita, no se goza usted hablando con el Padre Celestial? Como cuando alguien está por fuera, un viaje, o su papá o su mamá sale de viaje, y cuando ella llega, usted lo que quiere es hablar con él, hablar con ella. Igual pasa con nuestro Padre Celestial. Lo que más anhelamos es hablar con Él día tras día. Pero ese hablar se convierte en un deleite cuando sabemos que como hijos de Dios el Padre quiere escucharnos. ¿Estamos? Para algunos, la oración es experimentar el amor de Dios. Pero para los hijos de Dios, la oración es saber que el Padre ya nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos sigue amando hoy en día y nos seguirá amando. Es decir, es un amor incondicional para los hijos de Dios. Para otros, la oración es un descanso interno. Pero para los hijos de Dios entendidos en la verdad presente, la oración es un continuo reposo 24/7. Ay, es que voy a orar para sentir descanso en mi alma. Es decir, que si usted no ora, no tiene descanso en su alma. Es decir, que su descanso solamente tiene que ver con una oración que usted haga y no con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Me hago entender en esta noche?
Nuestra oración es un continuo fluir de gozo, de amor, de descanso, de regocijo, de confianza, de amor. No es una lista de peticiones, aunque algunos son expertos en pedir. Pero una cosa es pedir conforme al propósito de Dios y otra cosa es pedir conforme a mis sentimientos, emociones o lo que esté viviendo. Amada iglesia, como hijos de Dios necesitamos comprender que Él nos habita 24/7. Que yo no oro para sentir la presencia de Dios, porque sé y tengo la plena seguridad y la confianza y la fe que Él está en mí. Donde yo vaya, Él va conmigo. Donde yo esté, Él está conmigo. Es decir, que en todo momento del día o de la noche somos conscientes de su presencia. Por eso nosotros no volvimos a entonar la canción que la presencia de Dios venga a nuestras vidas, porque la presencia de Dios no se nos ha perdido, sino que ya sabemos que está en nosotros. Ahora necesitamos manifestarla. Amén. Dijo Jesús a los judíos, ¿a quiénes? Que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Oído a esto. Si a los judíos, estaba hablando a un pueblo judío que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libre la verdad? De todas aquellas cosas que eran religión para el ser humano, de todas aquellas cosas que estaban hasta ese momento como un velo en nuestros ojos. Amada iglesia, si queremos conocer la verdad, necesitamos permanecer en Él. Necesitamos estar en Él. Necesitamos conocer que mi vida enteramente necesita de Él y no es que Él necesite de mí. No es que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor al venir a ese servicio. Es que nosotros necesitamos día tras día de su palabra. Necesitamos día tras día de la revelación de su palabra. Amén. Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Él no dice que vamos a hacer cosas espirituales, no, sino que dijo pedir por medio de la oración en su nombre. Ahora, mucha gente que todavía está en el sacerdocio arónico piensa y toma este pasaje como que el pedir, puedan pedir cualquier cosa y el Padre le va a escuchar su oración y va a responder de una forma afirmativa. Es decir, que como ahí en la palabra dice pedir en mi nombre, entonces Padre, dame esto. Entonces es como si Dios estuviera obligado a darme eso porque dice que en su nombre. No, hermano, es que pidan el nombre del Señor
y verá que eso es extraordinario, le va a resultar lo que usted pide. Y eso no es así. Porque si eso fuera así, Dios actúa bajo un principio de legalidad. Si nosotros no conocemos la Escritura, si no conocemos el propósito eterno de Dios, si nosotros no aprendemos realmente cómo es el corazón del Padre, lo que Él quiere, lo que Él desea, por qué estoy en la tierra, por qué estoy aquí, si no conocemos realmente cómo es el sentir del corazón del Hijo, no podemos pedir de acuerdo a como Él desea, y mucho menos en su nombre. Por eso cuando Él dice pedir, no es pedir cualquier cosa. De hecho, Jesús le estaba hablando este pasaje a sus discípulos. Pedir. Es decir, que la gente que no conoce del Señor está pidiendo cualquier cosa, pero no de acuerdo al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros sellando esa oración? ¿Cómo estamos nosotros pidiendo? ¿De acuerdo al propósito de Dios? ¿De acuerdo a mi voluntad? ¿De acuerdo a la voluntad del Padre? Por eso necesitamos ser capacitados continuamente. Dios nos otorga ese privilegio tan tremendo de pedir, pero pedir conforme al propósito y la voluntad de Él, no de acuerdo a mis caprichos o emociones. Eso significa entender, orar con entendimiento, significa orar con la mente de Cristo, significa orar con la mente de Cristo. ¿Con qué mente estamos orando nosotros? Con la mente de Cristo. ¿Con los pensamientos de Dios o con nuestras emociones? Sin duda que la práctica constante de la oración es uno de los primeros resultados de permanecer en unión con Cristo. Repito, sin duda alguna, la práctica constante de la oración es uno de los primeros resultados de permanecer en unión con Cristo. Mucha gente piensa lo contrario, que entre más ore, más voy a permanecer en Cristo, y es lo contrario. Permanecer en Cristo y se le va a desarrollar ese hábito o ese buen ejercicio de orar constantemente. ¿Y cómo vamos a desarrollar eso? Diga conmigo: amando la palabra, escudriñando la palabra, deleitándome en la palabra, permaneciendo en Cristo. Entonces el Espíritu Santo va a querer colocar el querer como el hacer en nuestra vida, y se va a formar un deleite continuo en oración, en permanecer en Él. ¿Cómo me deleito en la oración? Algunas personas le preguntan a unos hermanos o hermanas que se han distinguido por ser hombres y mujeres de oración: dígame, ¿cuál es la clave para deleitarme en la oración? En el antiguo pacto, hermana, levántese a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Y la gente lo hacía, y formaba un hábito de levantarse de 5 a 6 de la mañana.
pero no formaba el deleite en la oración, porque no conocía la esencia, el principio de permanecer en Cristo, de permanecer en Él. Entonces la gente formó un hábito de levantarse de 5 a 6 de la mañana a hablar, a orar. Pero como no conocía el principio de legalidad sobre el cual Dios actúa, muchas veces se frustraba. Otras veces a la gente abandonaba ese buen hábito. Porque lo primero es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. A ver. Así como la hoja unido a un tronco produce fruto, es igual en nuestra vida. La hoja no tiene ninguna presión para producir el fruto, para producir el aroma agradable. ¿Por qué? Porque permanece unida al tronco, al tallo. Igual pasa con nuestra vida. Si no permanecemos unidos a Cristo, no vamos a destilar ese aroma agradable al Padre Celestial. No vamos a producir fruto agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a Él, porque ¿cómo se dice? Permanecemos en Él. La clave es permanecer en Él, para que espontáneamente podamos producir el fruto anhelado y esperado por el Padre Celestial. Amada iglesia, la oración brota espontáneamente en aquellos que permanecen en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a una persona de oración? Primero tienes que conocer a la persona que permanece en Cristo Jesús. Así que la oración es algo natural de un creyente que tiene comunión con Cristo Jesús. De igual forma, así como brotan las hojas y el fruto de la rama de la vid, sin ningún esfuerzo consciente de la rama, sino como una consecuencia de que su vida está unida con el tronco, también en los corazones de los hijos de Dios que permanecen en Cristo brotan los capullos de la oración, que dan flores y los frutos agradables al Padre Celestial. ¿Quieres producir fruto agradable al Padre Celestial? Necesitamos permanecer en Él. Y como consecuencia de permanecer en Él, los capullos de la oración se dejarán ver. Y será un continuo deleite. Deleite. Cuando oramos en este lugar, no estamos orando para agradarle a la gente que nos está escuchando. No estamos orando para agradarle a usted. Estamos orando porque el Padre Celestial, porque su Hijo está en nosotros y nos deleitamos en eso. Hay un gozo continuo, igual que cuando el grupo de alabanza está entonando, adorando al Señor. Ellos no están adorando para que nosotros le veamos o para que digamos hoy la alabanza estuvo bonita, hoy estuvo regular o estuvo más o menos. No. Cuando ellos están en este lugar, han de saber que están
Dios es el que los está viendo, que lo que están haciendo es agradando el corazón de mi Padre Celestial. Por eso Jesús crecía en sabiduría delante de Dios para con los hombres. A veces nosotros hemos invertido las cosas. Queremos ganar el favor de la gente, siendo que Dios es el dueño. Cuando estamos en ese lugar, lo que hacemos es deleitarnos en Él, deleitándonos adorándole a Él, deleitándonos tocando el instrumento porque lo estamos tocando para Él. Cuando enseñamos, lo que estamos haciendo es deleitándonos en las verdades que el Padre Celestial día tras día nos revela por su gran amor. Amén. Necesitamos conocerle a Él. ¿Sabe cuál era el enfoque del apóstol Pablo en su oración? El enfoque del apóstol Pablo en su oración no era el pedirle al Señor cosas, ni que le librara de la cárcel, porque él sabía que era un propósito de Dios que él estuviera en la cárcel. El propósito de Pablo no era que Dios le librara de las prisiones. Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo al orar? ¿Sabe cuál era el propósito de él al permanecer en Cristo y dar el fruto de la oración? El único propósito del apóstol Pablo al orar era que cuando estaba orando, Dios le revelaba a Cristo. El único propósito de Pablo era conocer a Cristo. ¿Tenemos nosotros ese mismo propósito en la oración? Porque hemos confundido la oración. La oración, entonces la oración es pedir. No, eso no es la oración. Claro que podemos pedir, pero conforme al propósito y al diseño del Padre Celestial. Pero ¿cuál es el propósito en la oración? Si usted, y yo sé que es así, si usted me capta esto, con eso yo me doy por bien servido. El propósito de la oración, cuando usted vaya a orar, en la mañana, en la tarde, en la noche, 24/7, que su propósito, que mi propósito sea: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. Salomón: pídeme lo que quieres que te dé y te lo doy. Algunas traducciones dice: Señor, dame sabiduría. Pero la versión original dice: Salomón pidió: Señor, haz que mi oído sea sensible al escuchar tu voz. Señor, que mi oído sea sensible a tu voz. Por cuanto no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni largura de días, ni riquezas, ni fama, te doy todo eso y mucho más. Porque le agradó a Dios lo que Salomón le estaba pidiendo. ¿Será que a Dios le agradó lo que Pablo estaba pidiendo? Señor, quiero conocerte más en este momento. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ardiente anhelo de Pablo era conocer a Cristo todos los días de su vida. Esa era la oración de Pablo. En eso se deleitaba él, en conocer al Señor.
¿En eso nos deleitamos nosotros? Es la pregunta en esta noche. ¿Cuál es su enfoque al venir hoy viernes en familia? Que nuestro enfoque en cada servicio es: Señor, voy a conocer a Cristo en este tiempo. Que nuestro enfoque en cada programa virtual o presencial sea: Señor, quiero conocerte en esta hora, en este tiempo. Revélame, enséñame, guíame, Señor. Quiero conocerte. El ardiente anhelo de Pablo era crecer hasta la estatura del varón perfecto, crecer en el conocimiento de aquella persona que le había cambiado toda su existencia, de aquella persona que le había hecho nacer de nuevo. Conocer a aquella persona que le había dado una visión y una misión: ir y predicar la palabra al pueblo gentil. El ardiente anhelo de Pablo era conocer a su Señor. Que ese sea nuestro ardiente anhelo: conocer a aquella persona que es nuestro Señor. ¿Hay usted esas empresas donde usted se relaciona con todo mundo menos con el dueño de la empresa? Cuando usted va a una empresa y se relaciona con todo mundo, usted sabe lo que piensa la persona que lo atiende, la que está en la portería, la que recibe los mensajes, la recepcionista, el mensajero, la cajera, la impulsadora, eso y aquello. Usted conoce a todos ellos, los pensamientos de todos ellos, pero no conoce los pensamientos del dueño de la empresa. No conoce la visión del dueño de la empresa. ¿Estaremos haciendo algo mal? Deberíamos de conocer la visión, la misión del dueño de la empresa, porque para eso estoy en esa empresa. ¿Para qué? Para ayudar a que esa empresa crezca. Era el ardiente anhelo de Pablo, conocer a Cristo, para darlo a conocer. El gran problema es que nosotros, como hijos de Dios, queremos dar a conocer a Cristo sin conocerle. Y mi frase favorita: ¿por qué estás tan callado? ¿Estaremos haciendo algo mal? Queremos dar a conocer al Señor sin conocerle. Ese es un peligro. Dar a conocer a Cristo sin conocerle es darlo a conocer a través de mi intelecto. Es decir, coger la palabra, intelectualizarla, hacerla solamente en mi mente y darlo a conocer. Y así no funcionan las cosas de Dios. Porque uno puede hablar lo que conoce en su mente, pero reproduce, da el fruto de lo que uno es. ¿Qué fruto estamos dando? Por eso el ardiente anhelo de Pablo: Señor, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Todos los días quiero conocerte. En esta hora quiero conocerte. En este tiempo de oración quiero, mi ardiente anhelo es conocerte. Conocerte, Señor. ¿Estamos? Es una urgencia. La gente hoy necesita conocer ese amor. La gente necesita conocer el amor de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a dar a conocer si nosotros no le conocemos a Él? Necesitamos conocerlo para llevarlo afuera. En definitiva, aquel que permanece en unión
consciente con el Señor, tiene libertad de acceder en la oración y puede venir a Cristo en cualquier momento, porque está en Él y permanece en Él. ¿Se lo repito? En definitiva, aquel que permanece en unión consciente con el Señor tiene libertad de acceder en la oración y puede venir a Cristo en cualquier momento, porque está en Él y permanece en Él. Amén. ¿Qué tal si le podemos decir al Señor: Señor, quiero conocerte? Quiero conocerte, Señor. Gracias, hermano, por su sensibilidad. Señor, es nuestro deseo. Es nuestro deseo, Padre Celestial, unido al deseo de tu Espíritu, Padre. Es nuestro deseo continuo conocerte a ti, Señor. Porque si te conozco, me deleito, Señor. Si no te conozco, no me puedo deleitar. Señor, y quiero conocerte a través de las Escrituras, a través de lo que tú me hablas con cada hermano, cada hermana, Señor, a través de lo que tú me hablas en las situaciones, diferentes situaciones. Pero mi deseo es conocerte, Dios. Yo quiero conocerte día tras día, Padre. Que nunca cese ese anhelo en nuestros corazones, Señor. Cada día conocerte más. Cada día que tú nos reveles a través de tu Espíritu, Dios, el amor del Padre Celestial manifestado en su Hijo. Que todos los días de nuestra vida esté marcado por un deseo conocerte a ti, un deseo real conocerte a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque pensábamos que orar era hacer largas oraciones, largas repeticiones, que la oración era pedir por varias horas, como si tú estuvieras sordo, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque, Señor, muchas veces hemos pedido no bajo la legalidad de la verdad presente. Hoy queremos, Señor, reconocer que necesitamos conocer esa verdad, porque esa verdad es la que nos hace libres, Dios. Padre Celestial, ese deseo de nosotros como hijos, Señor, de conocerte a ti, de deleitarnos, Dios, en la oración, como consecuencia de permanecer en Cristo Jesús, Señor. Nunca se nos vaya de nuestra vida. Gracias por cada palabra, por cada frase, por cada, Señor, por cada capítulo, Dios, que tú revelas a nuestra vida. Por cada versículo que tú revelas a nuestros corazones, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Deleitarnos, Dios, en tu revelación. No para tener un cúmulo de información ni de revelación, sino para que eso se haga vida en nuestro ser. Que eso quede grabado en nuestros corazones,
en nuestro espíritu, Padre. De tal manera que cuando nosotros lo comuniquemos, Señor, no solamente sea información, sino que sea una experiencia contigo todos los días de nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos en esta noche tan preciosa, Señor. Gracias por traernos a conocer de la oración, el entendimiento de la oración en el nuevo pacto. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, mi Señor, por todo lo que has hablado a nuestras vidas, Padre. Gracias por bendecirnos con toda bendición, Dios. No nos queda, Señor, sino un corazón lleno de agradecimiento ante ti, Señor. Lleno de agradecimiento ante tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito sea tu santo nombre por todos los siglos de los siglos, Dios. Amén y amén.